93.7. Estamos abriendo el juego. Yo creo que antes de pasar con nuestros invitados, es prudente leer los comunicados que han salido, tanto del sindicato de jugadores como de Major League Baseball, ante esta situación, ¿verdad? Poner todo sobre la mesa para que nuestros invitados nos ayuden a arrojar luz a la gente con esta situación. Víctor, el primero que se expresó luego de la lesión de Spencer Strider fue el sindicato de jugadores. Bieber también fue otro que se anunció Tommy John, y el sindicato tuvo que hablar. ¿Qué dijo el sindicato? El sindicato dijo lo siguiente: a pesar de la oposición unánime de los peloteros y las importantes preocupaciones de salud y seguridad, el pasado diciembre la oficina del comisionado redujo la duración del reloj de lanzamientos apenas una temporada después de imponer el cambio de reglas más significativo en décadas. Desde entonces, nuestras preocupaciones sobre los efectos para la salud, la reducción del tiempo de recuperación no han hecho más que intensificarse. La falta de disposición de la liga hasta hoy para reconocer o estudiar los efectos de estos profundos cambios es una amenaza sin precedentes para nuestro juego y su recurso más valioso, los jugadores. Ellos lo dieron con más punch que usted, porque usted lo está dando como mi. Ahora vamos como Grandes Ligas lo dijo. Esta afirmación ignora la evidencia empírica y la tendencia a largo plazo mucho más significativa durante varias décadas de aumentos de velocidad y rotación que están altamente correlacionados con las lesiones en el brazo. Nadie quiere ver a los lanzadores lastimados en este juego, razón por la cual MLB está realizando actualmente un importante estudio de investigación integral sobre las causas de este aumento a largo plazo, entrevistando a destacados expertos médicos en todo el béisbol, que hasta la fecha ha sido consistente con un análisis independiente realizado por la Universidad Johns Hopkins. No encontró evidencia que respalde la implementación del reloj de picheo, de que el reloj del picheo haya aumentado las lesiones. De hecho, no encontró esa universidad evidencia de que los lanzadores que trabajaron rápidamente en el 2023 tuvieran más probabilidades de sufrir una lesión que aquellos que trabajaron menos rápido en promedio. Tampoco Johns Hopkins University encontró evidencia de que los pitchers que aceleraron su ritmo tuvieran más probabilidades de sufrir una lesión que aquellos que no lo hicieron. Eso respondió Major League Baseball al sindicato de jugadores. Bueno, pues después de escuchar los dos comunicados, tanto el de la Asociación de Peloteros como el de MLB, presentar entonces a nuestros dos invitados para debatir este tema. Uno de ellos trajo un folder, el folder que usaba el doctor, que usaba el hombre que le hizo la Tommy John a Tommy John, con todos los reportes, porque él cree que va a meter terror con eso, con ese folder, pero aquí vamos a debatir el tema. Miguel Batista, amigo nuestro y de este programa, y que siempre ha estado disponible para debatir los temas con nosotros. Y hoy también contamos con la visita de Francisco Benz Brugal, el hombre médico rehabilitador y del deporte, director médico de Rehabilitec, ondas de choque, ecografía y medicina regenerativa. Si yo estoy aquí parado ahora mismo, si yo estoy aquí parado, es por ustedes y por Marino Vázquez, que me incluyó en este programa. Así que ahí está el doctor Francisco Brugal. Este es un apellido como de dinero el que tiene el doctor. Quítale el copo. De dinero. De Puerto Plata, sí. A quien le vamos a dar los buenos días para luego escuchar la versión de Miguel Batista, que lo han acusado internamente, yo no, internamente, de que el hombre viene en representación del sindicato de peloteros, pero no, él va a hablar por los pitchers también. Orlando Pilatos. Qué vaina. Sí, ya. Buenos días, doctor, bienvenido a Abriendo el Juego. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Realmente yo soy un fiel oyente de ustedes y estar aquí para mí es un gran placer en el día de hoy. Sin duda alguna es un tema muy interesante. Claro que nosotros tenemos que primero entender la lesión, entender que la lesión del ligamento colateral ulnar es una lesión común en lanzadores y ha sido común y ha sido una de las lesiones más comunes en lanzadores desde que existe el béisbol. Tanto así que dio al traste con una cirugía característica de este deporte, que es la famosa cirugía de Tommy John, que se hizo en 1974 a Tommy John, y bueno, básicamente dio al traste con un problema que se venía observando desde muchísimos años antes y que se pensaba carreras. Y que incluso se hicieron experimentos donde se le inyectaba el nervio ulnar a los pacientes y
algunos incluso terminaban con la mano en garra, o sea que textualmente se venía observando. Y la ciencia, y aquí estoy hablando como médico realmente, cuando va a analizar la ocurrencia de un fenómeno, tiene que ser paciente. Y obviamente cuando hablo de paciente hablo de paciencia, y obviamente también entiendo la posición del paciente, no hablando de paciencia, sino del personal, del pelotero, del atleta que está sufriendo la lesión. Y yo creo que en estos momentos estamos hablando de los pitchers de Grandes Ligas y sabemos que un 70 y tanto % de los jugadores que estaban en lista de lesionados el día de apertura eran lanzadores. Entonces, obviamente, esas personas habían empezado el sprint training, habían empezado a practicar. Hay muchos factores a la hora de observar la ocurrencia de estas lesiones. Nosotros de repente podemos observar científicamente un comportamiento inicial de un fenómeno que nos orienta a decir que es el reloj. Pero si lo dejamos en el tiempo, podemos ver que hay otros factores que vienen a la carpeta que realmente no necesariamente es el reloj. Puede ser que estemos obviando el historial de lesiones de estos individuos anteriores, que estos individuos tuvieran historias anteriores de lesiones, que le estamos exigiendo demasiado. Por ejemplo, ¿qué te digo yo? Un pitcher que nunca había tirado 5 innings en su vida, de repente se ve tirando 8 y 9 innings. Y estoy yo aquí poniendo cosas puntuales que no necesariamente describen el problema, porque creo que el problema debe observarse más tiempo. Y no es que no me solidarizo con el miedo, con todo lo que está pasando, sino simplemente que la ciencia, para poder describir un problema y poder afectarlo de manera positiva, necesita tiempo, necesita observación. Y cuando se hacen cambios, de repente le pedimos a los pitchers que tiren más le pedimos a los pitchers que tiren más duro, más lanzamientos con vientos. Y que duren más tiempo lanzando, que le den más rotación a la pelota. Y todos esos factores inciden en una estructura anatómica que se llama el ligamento colateral ulnar, porque es como dicen los norteamericanos, el weakest link, la parte más débil de toda esa cadena de movimiento que tiene que tener un lanzador desde el tobillo hasta la punta de los dedos para poder generar velocidad y poder generar un lanzamiento. Doctor, antes de entrar en materia sobre ese interesantísimo tema, hay gente que utilizan, no doctores, sino periodistas norteamericanos que utilizan diferentes términos y hay diferentes daños en relación a las lesiones en el codo. Sí. Me gustaría que usted, de manera, vamos a decir, a modo de síntesis, pueda explicar cuáles son los diferentes daños, porque hay algunos que dicen se rompió el ligamento ulnar colateral. Hay otros que dicen se desgarró le van a hacer una reconstrucción del codo, que básicamente sería completa, una cirugía completa. Hay otros que dicen, utilizan el término ulnar cubital. Sí, lo que pasa es que cubital y ulnar es un sinónimo. Lo que pasa es que como nosotros estamos americanizados un poco, hablamos de ulnar mucho y no hablamos de cubital. En castellano deberíamos hablar de cubital todo el tiempo. Entonces, ¿cuáles son los diferentes daños que sufre un codo de un lanzador? Para que la gente entienda si hay un atomillón, si solamente hay una cirugía mínima en el codo. Bueno, ¿cuáles son los daños? Me voy a circunscribir al ligamento, y obviamente porque si hablamos de las lesiones del codo de un lanzador, pues vamos a tener que durar hasta las 10 de la mañana hablando de las lesiones. Pero te voy a decir que, por ejemplo, las lesiones de un ligamento colateral ulnar o colateral cubital van desde la incompetencia, que es básicamente que por el sobreuso el ligamento ha perdido la capacidad de distensibilidad, de extenderse y distenderse, y eso hace que obviamente haya una inestabilidad en el codo, y que el codo no pueda captar toda esa energía que viene del lanzamiento, y eso afecta al jugador, que puede ir desde dolor hasta disminución incluso en la velocidad de lanzamiento, y eso es lo que se llama un ligamento incompetente. Ese ligamento no está roto, pero está sobreestirado y obviamente afecta al jugador. Pero está también lo que se llaman los desgarros, y los desgarros ya es una ruptura, y las rupturas se clasifican en una ruptura completa que hace que el codo quede incompetente e inestable para el lanzador, y hay una ruptura que puede ser parcial
Y incluso te puede sorprender que hay lanzadores que pueden tener una ruptura parcial y no tener una inestabilidad. Entonces, exactamente. Pero todo esto, sin duda alguna, también hay otro tipo de clasificación. ¿En dónde se rompió? Si se rompió cerca de la unión con el hueso, si se rompió en el medio, si se rompió cerca de la unión con el húmero, cerca de la unión con la ulna. O sea, hay muchísimas clasificaciones. Y obviamente todas ellas tienen su característica mecánica y cómo se padece en el beisbolista. Dependiendo de la entrevista, de la pericia del médico, pues uno puede hacer ese descubrimiento, pero también está el uso de la sonografía o de la ecografía en los equipos. O sea, se puede determinar por un trainer o por un médico del deporte que trabaje en el equipo, se puede determinar qué está pasando con ese jugador. Luego está la resonancia magnética, que es el gold standard. O sea, ahí nosotros podemos ver ese tipo de lesiones. Incluso hay algunos que cuando son resonancia magnética en países muy pobres que no tienen la suficiente nitidez, se le puede incluso inyectar contraste y se puede lucir aún mejor la lesión. O sea, hay muchos factores. Bueno, tenemos la pausa porque vamos a escuchar la versión de Miguel Batista que está por acá, que acusa al reloj de ser el culpable de todo esto que está pasando a nivel de lesiones de Grandes Ligas. Digo, eso estoy diciendo yo, no sé si él está de acuerdo conmigo. Pausa y volvemos. Bien, estamos de regreso con ustedes. Aquí está Miguel Batista. El hombre trajo un folder lleno de informes. Ha estado estudiando los últimos 3 días. Dejó Va a aquí reclamar una serie de datos, según me dijeron. Bueno, dejó una carretilla fuera de documentación y todo eso. Batista, buenos días. Saludos, hermano. ¿Qué está pasando? Esta epidemia de lesiones que hay en Grandes Ligas y el sindicato se ha expresado a propósito de esta situación. Buenos días, sí. Como acabas de decir, hay una epidemia y hay un motivo. Cuando tú miras los reportes del día de hoy, te dice que 200 jugadores al día de hoy están en la lista de incapacitados. Solamente Detroit es el único equipo que tiene 1, pero después todos están de 5, 9, 8. Y es alarmante porque por primera vez en la historia hemos visto tantos jugadores lesionados. O sea que hay un factor en común, aunque la gente no lo crea. De los 200 a 146 pitches. Wow. 70%. 73%. Eso son las Grandes Ligas, ¿verdad? Sí, eso es lo que tienen los reportes de Grandes Ligas. Es algo que hay que tomar en cuenta porque no es accidente. Cuando tú tienes tanta gente lesionada. El año pasado, al terminar la temporada en septiembre, a principios de octubre, habían 120 jugadores. Ya tú tienes más que eso y la temporada va por un mes y algo. O sea que el problema se está haciendo cada día más notable. Entonces, desde el punto de vista del negocio, es contraproducente, porque imagínate, tú pagas tantos millones de dólares a un jugador para que se te lesione. Y es como decimos los jugadores que hemos jugado este juego por mucho tiempo. De nada te sirve tener un Ferrari si tú no lo puedes sacar de la casa. Entonces, Miguel, pero tú mencionas algo que a mí me llama la atención. Perdón que te interrumpa. Llevamos poco más de 2 semanas de Grandes Ligas. ¿Cómo es que hay una epidemia tan grande con tan poco tiempo de juego que tienen los lanzadores, tan poca carga de trabajo? ¿No es un tema también de preparación? No, mira, pregúntale al doctor. Las lesiones, a menos que sean por contusión, no vienen de la noche a la mañana. Por ejemplo, un desgarre de un ligamento no es un solo picheo. Así es. ¿Me entiendes? O sea, ese problema va escalando. Nosotros tenemos lo que creemos en el método antiguo, que la finalidad del picheo es sacarte de out. No impresionar a gente mirando al radar. Entonces es uno de los problemas principales que existen ahora en la pelota. A nadie le están exigiendo pichar, lo que están exigiendo es que tú tires duro. O sea que tú estás de acuerdo básicamente con lo que dice Grandes Ligas, que uno de los principales problemas es la alta velocidad y el alto spin rate que se le está exigiendo a los jugadores, no necesariamente el reloj. No, hay mucho más de esos factores. Yo digo, como decía uno de los lanzadores más famosos que pasó por aquí, por la República Dominicana, de los americanos, yo nunca he visto un radar sacar a nadie de out.
Entonces, ¿para qué están mirando para allá? Miguel, pero es que este afán de vida con la velocidad viene de niveles muy bajos. La Tommy John, la gente solamente cree que se la están haciendo a peloteros de grandes ligas y a peloteros de ligas menores. Hubo un estudio que Víctor lo tiene ahí, que se lo compartí, que señala que jóvenes entre 15 y 19 años, que están lejos de grandes ligas todavía, la incidencia de cirugía Tommy John en ellos es de 9.12%. ¿Y tú crees que a ellos no les exige lo mismo? Sobre tirar. Pero precisamente, el asunto donde yo voy es que lo que parece es que Grandes Ligas es el que tiene la razón en este sentido, porque es por cuestión de cómo le ponen a ellos al brazo. El asunto también de darle la rotación a la pelota, que tú sabes que en Grandes Ligas, Ahora, es más, entonces, hasta desde que firman, vamos a simplificarlo. hay una enfermedad con ese asunto de que quieren que los muchachos tempranos le estén dando una pero rotación vamos a la pelota simplificarlo. diferente. ¿Quiénes son los que le piden a los muchachos que sobretiren? ¿Quién se lo pide? La misma Grandes Ligas. Bueno, pues entonces no pero es te el están pidiendo a ti reloj. que un niño de 16 años te tire 90 y pico Entonces millas. le dan ¿Cómo la lo va a razón hacer? a Grandes Ligas, Exacto. explicando Pero que que- ese es el problema, Mira, no la es el semana reloj. pasada- O sea, pero tú me estás diciendo que ellos mismos están diciendo que el problema lo causan ellos. Yo puedo decirte que sí, pero también te puedo decir que el reloj no es el problema, como está diciendo el está sindicato. bien. Tú has tratado de tirar 120 lanzamientos con nada más 15 segundos de tiempo. Para tú coger señas, mirar el corredor, ejecutar un picheo, a veces en 100 y pico de temperatura, en un juego de día. Pero Está fuerte. en ligas menores, Está fuerte. cuando se probó en el 2022, no hubo evidencia de que el reloj aumentara, según estudios, no lo digo yo, de que el reloj aumentara las lesiones en los lanzadores de manera drástica. O sea, se mantuvo más o menos igual. Melvin mencionaba lo de los jugadores jóvenes de 15 a 19 años. La probabilidad de que sufran lesiones de codo ha aumentado en 13 veces, más de 13 veces en que haya lesiones. Y todo es por eso. Pero entonces, si tú tuvieras que decir un factor, Miguel, reloj o altas velocidades, ¿con qué tú te quedas? Es que una complementa a la otra. Empezamos con ahora tú me estás pidiendo sobre tirar más rápido. Eso es lo que tú me estás pidiendo. Doctor, ¿hay relación con eso? Es que yo creo que nosotros tenemos que entender que para tú hacer un plato de cocina, tú tienes muchos ingredientes, ¿verdad que sí? Para tú solucionar un problema, tú tienes que ver la combinación de esos ingredientes. Entonces, aquí lo que estamos hablando es que estamos tratando de señalar un culpable. Ahora decimos el reloj, pero es la combinación de distintos factores a la vez de la aparición de este nuevo ingrediente, porque esto es un ingrediente que apareció. Entonces, este ingrediente hace que afloren los problemas que traían los demás ingredientes o aumenta todo esto. Pero no podemos buscar un solo culpable porque tenemos que revisar todo lo que ha estado pasando. Yo le mandé a Orlandito y ojalá y lo pueda compartir en algún momento de esa lista de lesionados de todos los años, en los últimos 10 años, del opening day de los pitchers, o sea, del día de apertura. Hay un alto porcentaje de esos pitchers que ya venían con un historial de lesiones. Y estamos hablando de que ese comportamiento persiste al día de hoy, pero no había reloj. Sin embargo, Entonces, doctor, obviamente, Entonces, ¿el reloj tiene que ver? yo no. ¿Y el sobretirar no estaba? Fíjate que no estoy. Entonces, el para que ustedes entiendan, la mala técnica, el sobreesfuerzo y la exigencia, o sea, el sobretrabajar en el tiempo, todo esto con una mala técnica y con un sobreesfuerzo, tomando en cuenta de que lanzar, y Miguel lo sabe mejor que nadie, es un movimiento antinatura. Antinatura. Te está pidiendo que tú coaptes la cabeza del húmero, que la saque prácticamente del hombro y que rote con mucha fuerza, pero trayendo esa fuerza de los miembros inferiores, pasando por tu columna vertebral. Y todo esto hay una estructura de milímetros, que es la que tiene la parte más débil en el codo y es la que recibe una gran parte de ese impacto. Entonces, si tú haces eso en el tiempo, sostenido en el tiempo, y para colmo, estamos hablando también de que se le está pidiendo a un pitcher que, por ejemplo, pudiera ser como Greg Maddux, que a lo mejor tira 93 y ese es su estado natural, le estamos diciendo que tiene que tirar 98 o que tiene que tirar 99 para poder considerarlo un pitcher probo. ¿Cuántas veces usted vio a Maddux tirando 99? No tenía. Fue un impacto eso. esa velocidad. No estoy diciendo, obviamente, que es un caso particular, porque los casos particulares
y los pitchers en particular. Pero yo creo que lanzar, aparte de ser un acto de velocidad, es un acto de inteligencia. El pitcher es un individuo hábil, inteligente, tiene que retener incluso en la memoria cuáles son los vicios de cada jugador, tiene que estudiar, tiene que hacer muchísimas cosas. Y para nosotros poder entender lo que está pasando con estas personas, tenemos que ver la parte directa que afecta al pitcher propiamente dicho, o a los pitchers, pero tenemos que ver si el staff está tratando de prevenir esto, cuáles son las medidas de prevención. Te voy a poner un ejemplo, que no es el béisbol, porque el béisbol no es ejemplo en estas cosas, pero te voy a poner yo el ejemplo de la FIFA. Cuando habían lesiones de los isquiotibiales, que se hizo casi epidémica, ellos desarrollaron a través de todo el staff de médicos y de gente el grupo de ejercicio FIFA 11+. Y el nivel de esa lesión disminuyó en casi un 36%. Entonces, obviamente, había una medida preventiva. Y todos los equipos que han practicado previo a los partidos ese grupo de ejercicio, pues generalmente tienen menos lesiones. Pero, ¿qué está haciendo Grandes Ligas? ¿Qué va a hacer? Bueno, no podemos decir que ese reloj vamos a observar, vamos a hacer ciencia en este sentido, porque es un problema científico. Desde el 2014 aparecieron personas que decían ya que esto era una epidemia de lesiones. Y ahora mismo el número ha ido aumentando. Entonces hay algo que viene pasando que no se ha visto todavía del todo. Sí, es verdad. ¿De dónde viene? Eso viene desde hace rato, desde antes del reloj. Yo lo que digo es, para hacer la pausa, y lástima que me voy a tener que ir a un compromiso personal porque me encantaría quedarme aquí en este tema con especialistas como ustedes, pero aquí yo creo que el enfoque del sindicato no es el correcto, porque es que ellos le achacan el asunto al reloj. Ustedes han dado una tremenda explicación los dos y han coincidido en que la fatiga es lo que tiene que ver. El reloj contribuye a la fatiga, pero no lo es todo. Por eso es que yo creo que el sindicato debería enfocar esto un poquito mejor, porque es que ese afán de vida con la bola rápida. Víctor tiene un cuadro ahí que se los va a decir a ustedes luego de la pausa. Cómo ha ido aumentando la velocidad de la bola rápida en los últimos años a un nivel que hoy la tenemos sobre las 94 millas por hora en promedio general, y en ese cuando mismo ustedes orden, saben que no era así. Y en ese mismo orden, luego de que Víctor comparta ese cuadro, vamos a hablar un poquito sobre el aumento paulatinamente sobre los años de las lesiones de cirugía tomillón o de las cirugías tomillón, quizás respaldadas o escudadas en ese elemento que mencionaba. Pero la razón, lo que yo entiendo así rápido y con las explicaciones que han dado ustedes, es que la fatiga en los brazos y el ponerle a los picheos y el spin y la rotación es lo que está jugando ahora mismo el papel principal en las lesiones de tantos pitchers. Son 9 ya que tenemos este año con Tomillón, y Miguel señaló una cantidad altísima de pitchers. Y algunos en lista de lesionados con molestias en el codo que esperando todavía los equipos no se atreven a dar el paso. Pero mi recomendación para ir a la pausa al sindicato, Miguel, es que detallen un poquito más con el tema. Porque solamente el reloj. Yo te tengo solamente el número de reloj. Nueva York, tú puedes llamar. Sí, pero es que ellos deberían hacerlo. Deberían ellos hacerlo eso. Porque dejando solamente con el reloj, no están explicando el problema, no están siendo totalmente responsables. Es que tú le estás preguntando al paciente dónde que le duele. ¿Tú sabías que de los 146 hay 80 pitches que son abridores? Pero que lo expliquen, Es que solamente el reloj, culpando el reloj. Y Grandes Ligas tiene un resumen un poquito más detallado. Lo que le estamos pidiendo es que den un poquito más de detalles, justificaciones y más fuerza a lo que dicen. Es que imagínate, dile tú a Juan Ubiere, cuidado, a Juan Ubiere, que es el jefe del sindicato de choferes, que por qué los carros de él no están llegando hasta la Duarte porque se le acaba la gasolina cuando van por la Lincoln. ¿Cómo él te explica eso a ti si tú no eres chofer? Es difícil. No, pero tienen que hacerlo, Miguel. Porque ustedes tienen los datos en la mano. Ustedes tienen los datos en la mano. Señores, vamos a la pausa porque acaban de clavar de cabeza a este hombre. Abriendo el juego.